Buenas noches. El lunes pasado se cortó la misión y me fue imposible completar el cuento. De modo que esta noche, que creo que es la última de los Buenas noches Sepram, porque comenzamos las vacaciones, voy a volverlo a comenzar y a leer completo. Como ustedes saben, Casa Tomada es de Julia Cortázar y pertenece al libro Bestiario. Esta es una edición, la que yo tengo, de Alfaguara. Nos gustaba la casa porque, aparte de espaciosa y antigua, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno y toda la infancia. Nos habituamos, Irene y yo, a persistir solos en ella, lo que era una locura, pues en esa casa podían vivir 8 personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana y a eso de las 11 ya estaba todo listo, dejando a Irene en las últimas habitaciones por repasar, y me iba a la cocina. Almorzábamos a mediodía, siempre puntuales. Ya no quedaba nada que hacer fuera de unos pocos platos. Nos resultaba grato almorzar pensando en la casa profunda y silenciosa, y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia. A veces creo que ella fue la que no nos dejó casarnos. Irene rechazó 2 pretendientes sin mayor motivo, y a mí se me murió María Esther antes que llegáramos a comprometernos. Entramos en los 40 años con la inexpresada idea de que nuestro simple y silencioso matrimonio de hermanos era necesaria clausura de la genealogía sentada por los bisabuelos en esta casa. Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Aparte de su actividad matinal, se pasaba el resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio. No sé por qué tejía tanto. Yo creo que las mujeres tejen cuando han encontrado en esa labor el pretexto para no hacer nada. Pero Irene no era así. Tejía siempre cosas necesarias. Tricotas para el invierno, medias para mí, chalecos para ella. A veces tejía algo y después lo destejía. Los sábados iba yo al centro a comprarle lana. Irene tenía fe en mi gusto. Se complacía con los colores y nunca tuve que devolver madejas. Yo aprovechaba esas salidas para dar vueltas por la librería y preguntar vanamente si había novedades en literatura francesa. Desde 1939 no llegaba nada valioso a la Argentina. Pero es de la casa que me interesa hablar. De la casa y de Irene, porque yo no tengo importancia. Me pregunto qué hubiera hecho Irene sin el tejido. Uno puede releer un libro pero cuando un pullover está terminado, no se puede repetir sin escándalo. Un día encontré el cajón de abajo de la cómoda de alcanfor lleno de pañoletas blancas, verdes, lilas. Estaban con naftalina, apiladas como en una mercería. No sé qué iba a hacer Irene con ellas. No necesitábamos ganarnos la vida. Todos los meses nos llegaba la plata de los campos y el dinero aumentaba. Pero a Irene solamente le entretenía el tejido. Y a mí se me iban las horas viéndole las manos como erizos plateados, agujas yendo y viniendo, y 1 o 2 canastillas en el suelo donde se agitaban los ovillos. ¿Cómo no acordarme de la distribución de la casa? El comedor, una sala con gobelinos, la biblioteca y 3 dormitorios grandes quedaban en la parte más retirada, la que mira hacia Rodríguez Peña. Solamente un pasillo con su maciza puerta de roble aislaba esa parte del ala delantera donde había un baño, la cocina, nuestros dormitorios y el living central. Se entraba a la casa por un zaguán con mayólica, de manera que uno entraba por el zaguán,
Abría la cancel, pasaba al living y tenía a los lados las puertas de nuestro dormitorio. Al frente, el pasillo conducía a la parte más retirada. Se franqueaba una puerta de roble y más allá empezaba el otro lado de la casa. O bien se podía seguir por un pasillo más estrecho que me llevaba a la cocina y al baño. Cuando la puerta estaba abierta se advertía que la casa era muy grande, si no, daba la impresión de un departamento de esos que se edifican ahora, apenas para moverse. Irene y yo vivíamos siempre en esta parte de la casa. Casi nunca íbamos más allá de la puerta de roble, salvo para hacer la limpieza. Hay demasiada tierra en el aire. Apenas sopla una ráfaga, se palpa el polvo en los mármoles de las consolas y entre los rombos de las carpetas de macramé. Da trabajo sacarlo bien con plumero, vuela y se suspende en el aire. Un momento después se deposita de nuevo en los muebles y los planos. Lo recordaré siempre, con claridad, porque fue simple y sin circunstancias inútiles. Irene estaba tejiendo en su dormitorio. Eran las 8 de la noche y se me ocurrió poner al fuego la pavita del mate. Fui para el pasillo hasta enfrentar la puerta de roble y daba vuelta el codo que lleva a la cocina cuando escuché algo en el comedor o la biblioteca. El sonido venía impreciso, sordo, como el volcarse de silla sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación. También lo oí al mismo tiempo, un segundo después, en el fondo del pasillo, que traía desde aquellas piezas hasta la puerta. Me tiré contra la puerta antes de que fuera demasiado tarde y la cerré de golpe apoyando con el cuerpo. La llave estaba de nuestro lado y corrí el cerrojo para más seguridad. Fui a la cocina, calenté la pavita y cuando estuve de vuelta le dije a Irene, tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado la parte del fondo. ¿Estás seguro? Asentí. Entonces, dijo recogiendo las agujas, tendremos que vivir de este lado. Yo cebaba el mate con mucho cuidado, pero ella tardó un rato en reanudar su labor. Los primeros días nos pareció penoso, porque ambos habíamos dejado en la parte tomada cosas que queríamos. Mis libros de literatura francesa, por ejemplo. Irene se extrañaba un par de pantuflas, unas carpetas. Yo sentía mi pipa de enebro y creo que Irene pensó en una botella de esperidina de muchos años. Con frecuencia cerrábamos algún cajón de las cómodas y nos mirábamos con tristeza. No está aquí. Y era una cosa más de todo lo que habíamos perdido al otro lado de la casa. Pero también tuvimos ventajas. La limpieza se simplificó tanto que aún levantándonos tardísimo, a las 9:30, por ejemplo, nos daban las 11 y ya estábamos de brazos cruzados. Irene se acostumbró a ir conmigo a la cocina y a ayudarme a preparar el almuerzo. Lo pensamos bien y se decidió esto. Mientras yo preparaba el almuerzo, Irene cocinaría platos para comer fríos de noche. Nos alegramos porque siempre resulta molesto tener que abandonar los dormitorios al atardecer y ponerse a cocinar. Ahora nos bastaba con la mesa del dormitorio de Irene y las fuentes de comida fiambre. Irene estaba contenta porque le quedaba más tiempo para tejer. Yo andaba un poco perdido a causa de los libros, pero por no afligir a mi hermana me puse a revisar la colección de estampillas de papá y eso me sirvió para matar el tiempo. Nos divertíamos mucho, cada uno en sus cosas, casi siempre reunidos en el dormitorio de Irene, que era más cómodo. A veces Irene decía, fíjate este punto que se me ha ocurrido, ¿no da un dibujo de trébol? Un rato después era yo el que le ponía a los ojos un cuadradito de papel
para que viera el mérito de algún sello de Eupen o Malmedy. Estábamos bien. Y poco a poco empezábamos a no pensar. Se puede vivir sin pensar. Cuando Irene soñaba en alta voz, yo me desvelaba enseguida. Nunca pude habituarme a esa voz de estatua o papagayo, voz que viene de los sueños sino de la garganta. Irene decía que mis sueños consistían en hacer grandes sacudones que a veces hacían caer el cobertor. Nuestros dormitorios tenían el living de por medio, pero de noche se escuchaba cualquier cosa en la casa. Nos oíamos respirar, toser, presentíamos el ademán que conduce a la llave del velador, los mutuos y frecuentes insomnios. Aparte de eso, todo estaba callado en la casa. De día eran los rumores domésticos, el roce metálico de las agujas de tejer, un crujido al pasar las hojas del álbum filatélico. La puerta de roble, creo haberlo dicho, era maciza. En la cocina y el baño, que quedaban tocando la parte tomada, nos poníamos a hablar en voz más alta, o Irene cantaba canciones de cuna. En una cocina hay demasiado ruido de los vidrios para que otros sonidos irrumpan en ella. Muy pocas veces permitíamos allí el silencio, pero cuando tornábamos a los dormitorios y al living, entonces la casa se ponía callada y a media luz. Y hasta pisábamos más despacio para no molestarnos. Yo creo que era por eso, de noche, cuando Irene empezaba a soñar en alta voz y me desvelaba enseguida. Es casi repetir lo mismo, salvo las consecuencias. De noche siento sed. Y antes de acostarnos, le dije a Irene que iba hasta la cocina a servirme un vaso de agua. Desde la puerta del dormitorio, ella tejía. Oí ruido en la cocina, tal vez en la cocina o tal vez en el baño, porque el codo del pasillo apagaba el sonido. A Irene le llamó la brusca manera de detenerme y vino a mi lado sin decir palabra. Nos quedamos escuchando los ruidos, notando claramente que eran de este lado de la puerta de roble, en la cocina y en el baño o en el pasillo mismo donde empezaba el codo, casi al lado nuestro. No nos miramos siquiera. Apreté el brazo de Irene y la hice correr conmigo hasta la puerta cancel sin volvernos hacia atrás. Los ruidos se oían más fuertes, pero siempre sordos a espaldas nuestras. Se derribó de un golpe la cancel y nos quedamos en el zaguán. Ahora no se oía nada. Han tomado esta parte, dijo Irene. El tejido le colgaba de las manos y las hebras iban hasta la cancel y se perdían debajo. Cuando vio que los ovillos habían quedado del otro lado, soltó el tejido sin mirarlo. ¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa?, le pregunté. No, nada. Estábamos con lo puesto. Me acordé de los 15.000 pesos en el armario de mi dormitorio. Ya era tarde ahora. Como me quedaba el reloj pulsera, vi que eran las 11 de la noche. Rodeé con mi brazo la cintura de Irene. Yo creo que ella estaba llorando. Y salimos así a la calle. Antes de alejarnos, tuve lástima. Cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que a algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa a esa hora y con la casa tomada.
es, como les dije, un hermosísimo cuento de Julio Cortázar. Quiero comunicarles que las audiciones de la Radio del Búho, que se hacen conjuntamente con el grupo Sentires del CEPRAM, también van a tomar una pausa. El miércoles va a ser la última de día miércoles, de 18 a 20, y va a haber ya cerca de Navidad 2 audiciones que veremos de comunicarles a ustedes, 2 audiciones dedicadas exclusivamente a la Navidad. Deseo que este tiempo que hemos pasado juntas haya sido grato, haya sido amable y les deje un buen recuerdo. Y espero que para el comienzo de las clases, ya sea con el Buenas noches CEPRAM o con alguna otra cosa, volvamos a vernos. Muchísimas gracias.